Buenos días a todo el mundo. Vamos a empezar la sesión de hoy. Soy Ricardo Jacobs. Trabajo en la Universidad de California, Santa Bárbara. Seré moderador de esta sesión plenaria. Le recuerdo, en sesión número 16, hoy habrá interpretación. Solamente habrá que hacer clic en el icono de interpretación para tener acceso. Llevamos unos días increíbles. Nos centramos en una interpretación del mundo, analizando la lógica de la acumulación de capital y la resistencia que se genera. Ahora vamos a centrarnos en la cuestión de cómo se cambia el mundo, como se ha dicho, o cómo podemos tener una visión para una sociedad futura. ¿Cuál es la visión que tenemos para alternativas emancipatorias sin patrones específicos para el futuro? No queremos simplemente interpretar el mundo, lo queremos cambiar. Nos recuerda que un movimiento real es más importante que cualquier programa. Van a surgir tal vez alternativas desde dentro del capitalismo y de las luchas de grupos oprimidos. Hoy es una invitación a una conversación sobre el carácter del capitalismo y también las alternativas emancipatorias, sobre todo. Es un honor tener un panel muy distinguidos de catedráticos activistas. Vamos a pensar las formas de abordar una alternativa. Nos debe recordar del tema de hoy. Hacia justicia climática agraria, reforzar alianzas para un enfoque anticapitalista al cambio climático. Voy a presentar nuestros panelistas. Primero, Diana Ojeda, feminista colombiana, geógrafa que trabaja en la intersección de estudios agrarios críticos y ecología política feminista. Tiene doctorado de Clark University en Estados Unidos. Es viceprofesor en el Centro Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Tenemos también Mamadou Goite con nosotros. El doctor es socioeconomista de desarrollo de Malí, profesor, investigador, vicedirector del Instituto de Investigaciones y Promoción de Alternativas en el Desarrollo. Trabaja con varios temas, ha contribuido a muchos estudios, muchos procesos de evaluación e investigación en África y en varias partes del continente. Es activista también en el movimiento de campesinos y agricultores en África Occidental. Luego tenemos a Kasia Paproki. Hace investigaciones en Bangladesh. Trabaja en alianza con Nigera Kori, movimiento de campesinos sin tierra. Es profesor en el London School of Economics. Escribió Threatening Dystopias, the Global Politics of Climate Change Adaptation in Bangladesh, publicado en el pasado por Cornell University Press. Katie Sandwell está con nosotros también. Todos la conocemos. Trabaja con Transnational Institute, director de proyectos. Trabaja con tierra, justicia de recursos, soberanía alimentaria, océanos, transición justa. Tiene un máster de York University en Canadá.
centrándose en soberanía alimentaria y movimientos locales alimentarios. Ha vivido en Alemania, Canadá, Reino Unido, Holanda. Ha trabajado con varias organizaciones de justicia social. Es un muy buen panel hoy. Debe ser buena conversación entre estos panelistas. Seguimos el programa. Tengo una pregunta para los 4 panelistas. Primero, Diana Ojeda. Como dicho, empezamos hablando de la lógica del capitalismo, cómo opera, tipo de resistencia que se genera. Tiene que ver con nuestro tema de hoy. Empecemos con esta pregunta. ¿Qué es un enfoque anticapitalista o tal enfoque del cambio climático o justicia climática agraria de hoy? ¿Y cuáles son las fuerzas sociales que liderarían las luchas anticapitalistas y de justicia climática agraria? Además, ¿cómo juntamos los componentes diferentes de clase, género, sexualidad, raza, a base de un enfoque anticapitalista al cambio climático? Bueno, unas preguntas muy complicadas, pero vamos a investigar cómo serían las respuestas políticas. Diana, empecemos con usted. Gracias. Siento no tener buena conexión. Creo que mi cámara no funciona. Espero que me oigan bien. Gracias a los organizadores por reunir este panel para esta conversación tan relevante. Construimos puentes entre estudios medioambientales y agrarios. Suena obvio, pero muchas veces no es así. Es increíble notar que hoy tenemos esta conversación. A ver cómo la conversación del clima tiene que ver con asuntos agrarios. Es muy interesante ver esto. Salidas anticapitalistas del problema. Debemos entender cómo proponemos soluciones capitalistas. Se ha hablado mucho de este punto en mucho detalle durante este congreso. Quiero subrayar algo. Tenemos una tendencia a reproducir esas narrativas capitalistas de solución. Se ha abordado bastante. Puedo contribuir esto. La reproducción social. Para lograr un cambio hay que abordar cuestiones de naturaleza, cuidado, lo que sostiene la vida. Son puntos clave de la ecología política feminista en la América Latina. Es un campo amplio y creciente. No se limita al campo académico. Esta idea de poner la vida en el centro se usa por parte de movimientos feministas que articulan varias luchas con defensa de territorios, defensa de la vida. Es un punto clave a la hora de preguntar cómo podemos cambiar, dónde encontramos soluciones, quién cambia, cuáles son las ideas que cambian el mundo. No es simplemente cuestión de soluciones verdes o basadas en la naturaleza, es cuestión de lo que sostiene la vida de forma cotidiana. Es una fuente potente de inspiración y transformación, diría yo. Yo diría esto.
hay que prestar más atención a lo que se hace en la ecología feminista, la ecología política feminista. No es nada nuevo. La ecología política empezó con cuestiones de escasez. La crisis ambiental necesariamente eran cuestiones políticas. Nos olvidamos hasta cierto punto de vista cuestiones de mano de obra y tierra. Feminismos de América Latina sugieren algo muy potente. El feminismo es necesariamente racial. Tiene una alianza con el patriarcado. Yo creo que es allí donde debemos centrarnos. Gracias, Diana. Mamadou, la misma pregunta. ¿Cuál es el enfoque anticapitalista a esos asuntos agrarios, a la justicia climática agraria? ¿Qué piensa usted? Gracias, Ricardo. Llevamos una semana increíble. Han sido conversaciones muy relevantes esos días. Nos muestra perspectivas diferentes sobre el capitalismo, cómo se manifiesta de varios modos, económicamente, socialmente, también en términos de la perspectiva de ecología política. Notamos una manifestación extrema del capitalismo son las falsas soluciones que se han subrayado de forma variada. Miremos lo que ha pasado en África. Se puede hacer mucho. Las causas profundas que se realzan es a través de la trayectoria histórica de África misma. Pensemos en el sector económico y también hay dimensiones culturales, sociales de cada continente. Nos lleva a lo que tenemos delante de nosotros hoy. Es extremo en África. Las soluciones que se proponen han desestabilizado la situación. Una perspectiva anticapitalista sería esto. ¿Cómo creamos condiciones para impedir lo que está pasando con las falsas soluciones y además para traer la alternativa que hablamos o las alternativas que hablamos esta semana? ¿Cómo cambiamos los paradigmas de la acumulación a la redistribución de la riqueza? Entre las dimensiones sociales, políticas, culturales, ¿cómo trabajamos? Miremos lo que pasa últimamente. El comercio de carbono no tiene nada que ver con la prevención de las emisiones. Nigeria, por ejemplo, Malí, con sus minerías. Miremos lo que está pasando en términos de variabilidad de clima. Un enfoque anticapitalista sería tener un enfoque a base de multilateralismo, primero, y luego debemos poner el Estado al centro del asunto. Las fuerzas sociales políticas diferentes también deben informar este asunto. Teniendo todo esto en cuenta, existen fuerzas sociales, pensando en el segundo punto, visibles, tiene que ver con los actores relevantes. También actores en ámbito de la justicia climática. Sensibilizamos sobre las falsas soluciones que salen del capitalismo. A ver cómo conseguimos alternativas. Recopilamos datos
y también los utilizamos en negociaciones. El movimiento climático y el trabajo de los grupos de agricultores fomentan alternativas importantes. Sabemos que un enfoque anticapitalista se considera a veces como enfoque violento. Es necesario que género, el asunto de racismo, hace falta condiciones para convergencias. Esto ayuda con las condiciones para desmantelar estas falsas soluciones. Hace falta una convergencia a nivel nacional, regional y otros niveles. Es crítico para desmantelar este enfoque existente capitalista. Gracias, Mamadou. Ahora, pasamos la misma palabra a Kasia. Nos centramos en lo que es esta política de acciones anticapitalistas en el contexto del cambio climático. ¿Cuáles son las fuerzas relevantes que pueden liderar este enfoque y las políticas de acción anticapitalista en ese contexto? Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con los demás panelistas. Tenemos el privilegio de seguir unas conversaciones muy interesantes durante estos últimos días, así que podemos ampliar un poco lo que ya se ha dicho, además de ofrecer nuevas ideas. Perdona que tengo un resfriado de momento. Amita habló de la necesidad de cuestionar ideas de viabilidad que están dentro de algunas ideas de acción climática, y esto me parece una construcción discursiva muy interesante. Específicamente voy a argumentar que los discursos sobre futuros climáticos inviables son esenciales para las respuestas capitalistas al cambio climático y, por lo tanto, resisten la resistencia a estos discursos es un punto de partida importante para luchar contra estas ideas capitalistas. Yo trabajo en Bangladesh, en la parte costera, y donde han estado luchando con llanuras durante muchos años. Durante los años 80 han estado luchando con la intérprete pide disculpas. Probablemente no tenga que explicar a este público los peores efectos de todo esto para la soberanía alimentaria y los impactos ecológicos han sido devastadores. La acuicultura mata a los árboles y otra vegetación y esto lleva a estos paisajes de monocultivos donde no se puede producir todo. Esto ha sido repetido en muchas regiones en todo el mundo y veo que dentro de los participantes hay muchas personas que han escrito sobre esto en Latinoamérica, en Asia del sureste, que más participantes que están aquí hoy. Y aquí es donde empieza a ser interesante para la conversación aquí. Los países en desarrollo han empezado a adoptar estrategias de adaptación y lo basan en la reclamación que la ecocultura en esta región no es viable por el cambio climático, por el aumento de niveles del mar, y estos son un resultado de la agricultura de las gambas en sí. Esto es un discurso capitalista sobre las comunidades agrarias. La idea que la agricultura no sea viable y que las personas tengan que irse a zonas urbanas es una idea capitalista en sí, y esto ha formado parte de esta cuestión agraria y los estudios críticos sobre agricultura. En Bangladesh,
Las comunidades campesinas han estado resistiendo este cambio hacia este tipo de acuicultura durante décadas. En muchas regiones en la zona costera, muchos están cambiando para alejarse de este tipo de acuicultura. Este es un enfoque anticapitalista a la justicia climática agraria. Para resistir todo esto, para demandar y perseguir un futuro alternativo donde se dice que no hay ningún futuro, es un cambio poderoso porque detiene el desastre inminente y también crea nuevas oportunidades para prosperar de cara a estas amenazas. En pensar en estas políticas sobre viabilidad, he estado pensando mucho con otros académicos de ecologías negros y de estudios indígenas, muchos de los cuales han escrito sobre qué quiere decir pensar en todo este tipo de alternativas. Esto quiere decir que la crisis climática no sea una amenaza nueva, sino una nueva fase en una larga historia de violencia extractivista colonialista. Para estos académicos, identificar oportunidades para viabilidad en el contexto de ruminación es una estrategia clave en estos ámbitos. Ha habido muy poca interacción entre estas literaturas, así que hay todavía más espacio para explorar estas intersecciones. Y voy a dejarlo allí con un resumen breve: demandar y perseguir viabilidad de cara a reclamaciones de una crisis inminente es algo que empodera la justicia climática. Muchas gracias, Casia. Vamos a pasarle ahora la palabra a Katie y vamos a intentar específicamente enfocarnos en la segunda parte sobre quiénes son estos actores de múltiples clases y también pensar en cuál es el enfoque anticapitalista al cambio climático. Muchas gracias y me ha encantado escuchar a los demás ponentes. Ha sido un inicio muy interesante, así que muchas gracias por vuestras intervenciones. Y creo que sobre la primera pregunta, las personas han contribuido ya mucho. Y para resumir brevemente, un enfoque anticapitalista y de justicia agraria es una que entiende íntimamente a lo que se enfrenta y puede nombrarlo, puede articularlo como una forma de tener un establecimiento de lo que nos reta. Y como mencionó Diana, creo que esto es una forma en la que difiere el enfoque anticapitalista de los modelos de sostenibilidad y de capitalismo verde que vemos, y mientras que implícitamente tienen el objetivo de sostener el capitalismo y la acumulación capitalista, y por lo que lucha un enfoque anticapitalista es sostener la vida y que permiten a la vida humana a continuar y la vida de la naturaleza a continuar conjuntamente con ello. Y de esto estamos hablando cuando hablamos de una decisión anticapitalista. Sobre la cuestión de las fuerzas sociales que están en la primera línea o los que deberían liderarlo, creo que Mamadou también identificó algunos actores interesantes. Diana también ha mencionado movimientos feministas que me parecen muy interesantes, pero me parece que también hay algo de tensión en la pregunta entre quiénes son los actores sociales actuando ahora y quiénes son las que deberían liderar. Porque creo que, como ya sabrán muchos de su trabajo y de su activismo, el neoliberalismo y la dinámica del capitalismo neoliberalista han hecho que haya habido un aumento en este despojo. La mayoría global de personas hoy en día están luchando para llegar al final del mes. Hemos escuchado mucho sobre la crisis de la inflación y ahora estamos en un momento en el que
muchas personas están luchando con cumplir sus necesidades básicas y han llegado a este punto por varios caminos, sea la destrucción y el desmantelamiento de estados de bienestar que han existido en el norte global predominantemente, o a través de expropiación y despojo de las tierras y recursos sobre los que dependían estas personas, y también a través de la precarización de mano de obra, de empleo y el catástrofe climático. Al final del día, la mayoría de la humanidad está en esta situación donde una vida digna está fuera de su alcance. Lejos de ser una tragedia sin precedentes, también crea la potencial para la organización colectiva. Y una vez más, como creo que todos aquí hemos reconocido, esto no es un proceso automático. La realidad de explotación compartida no se traduce en una lucha colectiva, sino que esto es un proceso continuo de movilizar a estas personas. Y sobre todo hoy, esta mayoría no es una mayoría organizada. Sí que hay algunas excepciones, hay movimientos sociales que sí están organizados, pero muchos que no. Y en otros contextos hay grupos que están siendo movilizados por la extrema derecha con sus ideas. Y creo que esto es algo a lo que están respondiendo los movimientos sociales. Son muy conscientes de los movimientos de justicia, movimientos climáticos con los que trabajo yo. Veo que hay hambre para construir estas alianzas y para ofrecer y conseguir esta solidaridad interseccional y para empezar con estos procesos. Pero son procesos de larga duración, procesos difíciles que toman lugar en contextos particulares, contextos específicos dentro de luchas específicas. Y me parece que esto es un foro muy interesante para hacer la pregunta, como ya mencionaste, Ricardo, ¿qué hay que hacer? Pero también me interesaría explorar con todos vosotros en el resto de esta conversación la cuestión de qué pueden hacer los académicos en este sentido, qué podemos contribuir para facilitar este proceso de construir nuevas coaliciones y alianzas para alternativas anticapitalistas. Gracias, Katie. Has mencionado algo muy importante, que no todos los procesos son progresivos, inherentes, porque pueden ser reaccionarios, también pueden ser emancipatorios. Y al lado de la reacción vemos el aumento del extremo derecha, pero también intentan trascender las limitaciones del capitalismo. Y del lado de la izquierda podemos analizar el problema, pero a veces no pasamos tanto tiempo hablando de cuáles deberían ser las alternativas, o a veces no prestamos atención a los movimientos reales de las personas y que ponen en la mesa. Así que me gustaría hacer esta pregunta antes de hablar con el público, y me gustaría animar interacción y debate entre el público y los participantes. Vamos a hacer la pregunta en el chat también para poder tener esta conversación. Y aquí lo que me gustaría decir es cualificar lo que estoy diciendo. En el siglo XX, si pensamos que en el siglo XIX hubo alternativas nuevas de París, distintos revueltos, evoluciones, algunos pensadores que pensaban miraban hacia el pasado para ver qué alternativas podríamos ofrecer. En el siglo XXI me gustaría preguntaros y preguntar a los participantes de este congreso cuáles son algunos de estas alternativas emancipatorias al capitalismo que está surgiendo en distintas partes del mundo, y si lo podéis contestar de una forma concreta. No estamos diciendo que hay ningún plan oficial, estamos desarrollando esto de día a día.
y ni siquiera estoy preguntando qué pensamos sobre la Comuna de París, las zapatistas. Muchas personas piensan en alternativas de distintas maneras. Simplemente me gustaría escuchar vuestras perspectivas. ¿Cuáles son algunas de estas alternativas emancipatorias que están surgiendo? Y alguien me podría ayudar a entender estos elementos. Y también, por empezar desde otro punto, vamos a empezar con Katie, ya que acaba de hablar ahora, y ella nos liderará con esta cuestión de alternativas. Sin presión, ¿no? Bueno, me parece una pregunta excelente y una pregunta muy importante y una pregunta sobre la que hemos pasado mucho tiempo pensando. Cuando nos enviaste la pregunta para prepararnos, me parece útil hablar de dos tipos o dos escalas de alternativas. No quiero decir de arriba y de abajo. Creo que por un lado tenemos algunos ejemplos y hay varios y son fantásticos de lo que algunos llaman alternativos prefigurativos, que son movilizaciones de base que realmente operan según la lógica de anticapitalismo que han intentado poner en práctica. ¿Qué aspecto tendría poner la vida en el centro? Nuevas formas de trabajo colectivo y a través del movimiento cooperativo. Puede ser también, podría tener que ver también con iniciativas de ahorro de semillas que está ocurriendo en todo el mundo, el compartimiento de conocimiento agrícola, o sea, una forma de ayudar a las relaciones entre comunidades agrícolas y otras. Estas son cosas que están llevando a cabo las personas en sus prácticas diarias para reconocer otro tipo de valores y conocimientos. Y lo que estamos viendo cada vez más y lo que me parece interesante y que muchas veces amplía esto a nivel nacional y que realmente intenta promocionar políticas y para que los estados apoyen estas formas alternativas también y ofrecer otras lógicas. Esto lo vemos en los llamamientos globales para energía para todo el mundo en vez de el modelo extractivista. Y esto está ocurriendo en una pareja de lugares y también vemos propuestas nacionales para la valorización del trabajo de cuidados. En Chile se habla ahora de un sueldo de cuidados y una nueva forma de hablar de el trabajo de cuidados. Entonces hay debates a este nivel también. Y luego, por último, el último tipo de alternativo que me gustaría mencionar es la aparición de procesos de convergencia, como mencionó Mamadou, que cada vez más movimientos están viendo sus luchas y su trabajo no en aislamiento, no como movimientos de alimentos, sino como una parte de unas articulaciones más amplias. Hemos visto, por ejemplo, la transición justa que empezó en movimientos laborales, pero también ahora se ve en luchas feministas, indígenas, justicia climática y en muchas luchas más. Esto es un intento de unificar todo bajo distintas banderas y vemos que están ocurriendo conversaciones similares dentro de movimientos de soberanía que dice que no podemos hablar de ciertos temas en aislamiento sin hablar de luchas climáticas, luchas feministas, luchas anticoloniales y me parece que esta convergencia está ocurriendo en muchos lugares diferentes. Quizás lo dejo allí. Fantástico, gracias, Kasia. Sí, gracias. Creo que todo lo que dijo Katie es muy interesante, muy importante. Y también me gustaría, bueno, me da mucha energía todos los movimientos anticapitalistas que han identificado Katie, que sí que hablan el lenguaje de
cambio climático, pero también si estamos buscando alternativas emancipatorias, no debemos de esperar que estas alternativas siempre van a hablar el idioma de cambio climático, porque como ya hemos escuchado en muchos lugares en estos últimos días, se ve que muchas veces se ha cooptado estas ideas por visiones capitalistas y esto se ha visto en Bangladesh. Hemos escuchado también de otras personas durante este congreso que las luchas por justicia económica se deben de entender como luchas por justicia climática, incluso cuando no reclaman esta política de justicia climática. Eso es cierto de los movimientos de campesinos que he descrito en Bangladesh y también es cierto para la política que describen los académicos de estudios indígenas y negros que acabo de mencionar. Creo que las concepciones dominantes de justicia climática muchas veces dejan de lado estas ideas que resisten ideologías capitalistas y me parece que tendremos que mirar más allá de estos marcos de justicia climática para identificar visiones alternativas de justicia climática anticapitalista. Ricardo también nos preguntó sobre nuestro papel como académicos y creo que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de no dejar que nuestras categorías nos compliquen nuestras visiones. Tenemos que empezar con políticas anticapitalistas y luego empezar a ver cómo estas políticas están siendo configurados y cómo informan las experiencias y respuestas al cambio climático. El otro día Ruth habló de la necesidad de acción climática a varias escalas y creo que queda claro que para que el anticapitalismo queda claro que el anticapitalismo tiene que estar allí en cada escala, pero no hace falta hablar el idioma de justicia climática siempre que sea posible crear las conexiones entre cada escala. Para resumir, puede que no hablen el lenguaje de justicia climática, pero sí que tendrán unas visiones emancipatorias importantes y para ello tenemos que unirnos en nuestro trabajo académico y activista. Fantástico. Y también voy a proponerle la pregunta a Mamadou, ¿cuáles son algunas de las alternativas que se ven apareciendo en África y en otras partes del mundo? ¿Qué está apareciendo allí en el continente o en cualquier lugar del que quieras hablar? Gracias. Creo que Katie y Kasia han mencionado varios puntos interesantes. En el caso de África, hablamos del movimiento de soberanía alimentaria. Utilizan enfoques agroecológicos. Alternativa a la revolución verde. Es algo muy extendido en toda África y en el mundo. De hecho, unos puntos claves que tienen que ver. Se impulsa para construir una alternativa al mercado global. Existen movimientos de mercados alternativos. Tiene que ver con la conexión entre el sistema alimentario y el mercado. Es algo fuerte en África Occidental. Intentamos diseñar esto y conseguir apoyo público para este proyecto. Existe un colapso se derrumbe el mercado global desde 2008. Tenemos problemas a varios niveles. Ahora hay conflicto en Ucrania. Existen movimientos en África que buscan alternativas relevantes para promover la circulación de alimentos. Otro punto importante, co-creación de conocimientos. Hay una puerta abierta para movimientos sociales, para crear conocimientos como alternativa
otras investigaciones climáticas. Así aportamos una perspectiva anticapitalista al debate. Eso es lo que pasa. Son alternativas que se proponen con movimientos artesanales. Las convergencias también, que tienen que ver con agua, semillas. Para socializar estos recursos para producción sostenible de alimentos. Antes de hablar con el público, por favor, que se hable un poco más despacio. Se tiene que interpretar. Estamos empezando en alternativas. Gracias, Mamadou. Es una cuestión interesante. Como se ha dicho, intento ver que al hacer una crítica se está reproduciendo alternativas capitalistas. Diana, a ver cuáles son esas alternativas, cómo se pueden desenredar. Estoy de acuerdo con todo el panel. Existen alternativas ya. A veces pensamos que el futuro va a venir, pero de varias formas. Las luchas anticapitalistas se llevan a cabo en varios lugares ya. Existe mucha precariedad e incertidumbre. Notamos movilizaciones políticas en este contexto. Durante el último año ha habido mucha inspiración en muchos lugares. Hablamos de lo que dijo Katie. La forma de percibir la convergencia de movimientos. Como dice Casia, igual no es como pensamos que sería. Entiendo. Como muchas comunidades, muchos feministas en América Latina indican comprensiones diferentes de la política. Nosotros, en el mundo académico, podemos hacer un nuevo marco de nuestra comprensión de la política. A ver dónde acontecen las transformaciones que hacen falta. Pasan a pequeña escala que tienen conexión con alimentos, agua, salud, alojamiento, vivienda. Son puntos que muchas veces olvidamos, pero es lo que sostiene la vida en medio de esta precariedad e incertidumbre. Además, la claridad que recibimos. No existe justicia climática sin una comprensión más amplia de la justicia ambiental, sin justicia racial, reproductiva, entre otros. Todos estos puntos que se conectan y se convergen. Podemos pensar en varios futuros. Existen ya alternativas. Existen fuera del mercado, lejos del Estado. A veces me da la impresión de que siempre acudamos al Estado como salida. Muchos movimientos y alternativas nos muestran algo. No diré que es un fracaso del Estado. No obstante, tenemos un Estado capitalista.
no está del lado de sostener la vida. No obstante, existen alternativas. Lo que tenemos que hacer es esto. Interrumpir estas narrativas, el supuesto sentido común. ¿Cómo podemos potenciar otras comprensiones de la política y el anticapitalismo en sí? Gracias. La cuestión del Estado en una sociedad alternativa es muy interesante. Que se mantenga eso en mente. Volvamos al papel del Estado. Maudub empezó a hablar de esto. ¿Cuál es el papel del Estado en un futuro anticapitalista? El público. Vamos a ver las preguntas breves, por favor. Ashok Srimali. Preguntas breves. Adelante. Gracias por la palabra. Tengo una pregunta para todos los panelistas. ¿Cómo podemos proteger los derechos inherentes de la comunidad indígena a nivel global? Todo el mundo habla del cambio climático, la justicia climática, pero nadie se preocupa por los derechos de las comunidades en relación a recursos naturales. Pues en tierra, bosque, agua, otros bienes. ¿Cómo protegemos? Alguien lo dijo. Hay muchos movimientos que luchan. Surgen más desafíos del capitalismo. Como organizaciones de sociedad civil, ¿cómo ofrecemos protección? Gracias. Gracias, Ashok. Ana Victoria Portocarrera, su pregunta, por favor. Ana, ¿no? Julia. Adelante. Pido disculpa por mi conexión a internet. No puedo entender la cámara. Quiero subrayar la competición de dominación de las potencias globales, Estados Unidos, China, a través de la competición de control de campos estratégicos. ¿Cómo va a influir cambio climático, conflictos agrarios y defensa durante los próximos 10 años? Creo que todo el mundo conoce este conflicto geopolítico entre Taiwán y China. Es a base de la competición económica entre Estados Unidos y China en el campo de los semiconductores. También las ambiciones de EEU para prevalecer en este campo digital de la inteligencia artificial en contra de China. Por lo tanto, hay legislación nueva de chip con 52.000 millones de dólares americanos, con incentivos fiscales para ser el productor más importante del mundo de semiconductores. Esta competición actual se proyecta al que pueda controlar la producción de los semiconductores, tecnología digital y inteligencia artificial. Este actor será el rey del mundo actual. Para los próximos 10 años habrá más competición, una carrera para materias primas, sílica, manganesio, cobre, otros materiales. Habrá más explotación, más expansión de esto en todo el sur. Más demanda del agua, más desechos tóxicos. La industria de los chips tiene problema con su huella de carbono, su balance de carbono. La nueva generación de semiconductores requiere más energía, agua, gases de efecto invernadero para crearse. Mientras tanto, existen puntos de explotación como Indonesia. Esos lugares ya piden inversiones de Estados Unidos para minerías. En este contexto,
de esta rivalidad. Existe un conflicto intenso. No es positivo para el cambio climático, ni la justicia climática, ni la incidencia. Es cuestión de seguir como siempre en términos capitalistas e imperialistas por parte de las élites en Estados Unidos, China, América y Europa. En el ámbito de los semiconductores. Me interesa saber lo que piensan los panelistas sobre este asunto. ¿Cómo va a influir en conflictos de cambio climático y agrarios? ¿Cómo respondemos en términos de alianzas transnacionales para incidencia o cabildeo? La población mundial crece de forma exponencial. O, de hecho, será muy dependiente, cada vez más dependiente de la tecnología digital y la inteligencia artificial. Me preocupa eso. Gracias. Antes de pasar la palabra, leo una pregunta. Gracias por este contenido. El desarrollo del capitalismo y las fuerzas de producción, como propuesto por el gobierno local, pueden impedir la justicia climática, sobre todo, ya que se va a usar combustibles fósiles, fertilizantes, etcétera. ¿Cuál es una postura feminista, sobre todo en el caso, en esos escenarios? Relevante para todos. Ana, Victoria, pregunta. Alternativas emancipatorias. En autoritarismo. ¿Cómo se puede, con la complicidad del gobierno, cómo se puede avanzar, sobre todo en África, donde falta democracia? Hay violación de derechos humanos. Recomendaciones para posibles soluciones de coalición o alianza. Se olvida muchas veces por parte del Estado en aras de agenda global. Leila está. Diana. Puede escoger una pregunta. Creo que ya hay respuesta a la presión de Julián. No. El capitalismo nos ha traído, así que no será la solución. En mis investigaciones, uso el ejemplo de pesticidas. Es un punto importante. En Colombia, criticamos el uso del glifosato como arma de guerra, pero no vemos glifosato agrario. Buena pregunta. Se tiene que hacer. Reproducción social. Cambia nuestra perspectiva, sí. Feministas, marxistas lo tienen muy claro. No se puede pasar por alto la cuestión de la reproducción social, sobre todo ahora en esos momentos. Notamos que la vida y la reproducción de la vida está bajo amenaza. Otra pregunta a todos sobre el Estado. Hablemos de eso, pero yo paso la palabra. Así seguimos con esas preguntas importantes. Mamadou. Unas preguntas. Ashok. Existe un movimiento fuerte de indígenas, muy activo a nivel internacional. Va despacio, pero surgen cambios. En casos específicos, se abordan por parte de este movimiento. A nivel de CSA,
El mecanismo de sociedad civil es que cambió al mecanismo de sociedad civil y pueblos indígenas, MSCPI. Esto fomenta condiciones existe un patriotismo falso que se crea en ciertos países para esquivar asuntos internacionales. Creo que las cosas van cambiando en ciertos países africanos. Un ejemplo complicado, Camerún. Digo yo, hace falta solidaridad entre movimientos para crear condiciones para presionar los países capitalistas en términos de cómo afectan a los indígenas. Hay que reunirse con movimientos a varios niveles. Personas son reacias a incluirse, a unirse. Punto 2. Estoy de acuerdo con Julia. Existe mucha competición en cuanto a nuevos recursos. No obstante, hasta cierto punto, ciertos países, en África, por ejemplo, van creando nuevos modelos de acceso a recursos globales. Notamos que existen gobernanza polémica en ciertos países. No obstante, despacio, acontece un cambio, sobre todo en minerías. Existe una visión africana de minerías que se implementó. Quieren ver cómo lo que está pasando, el extractivismo en el continente. Algunos países ahora tienen ya políticas de minerías que no existían antes. Con una perspectiva diferente es crear las condiciones para inversión nacional en minerías. Hay algunas decisiones en Mali donde están intentando ofrecer este cambio que han mencionado. Creo que lo dejo allí. Lo voy a dejar allí porque en algunos países que pueden que no sean democráticos, pero en los procesos de integración creo que algunos ya se están convirtiendo en países más abiertos porque se dan cuenta de que esta forma capitalista, esta visión no permite avanzar al país. Así que tengo esperanza de que se pueda cambiar esta situación y lo que está ocurriendo en Francia y en otros países que están intentando controlar más recursos en el país se ve allí también. Fantástico. Casia, en respuesta a lo que ya se ha dicho, ¿nos puedes decir algo? Bueno, sí, brevemente en respuesta a la pregunta de Ashok. Me parece que este es el punto, precisamente. Dijo que por qué hay tanta atención en conversaciones sobre justicia climática y hay una brecha entre conversaciones con acceso a recursos comunitarios. Y yo pienso que hay que pensar de ellos conjuntamente. No puede haber justicia climática agraria sin abordar cuestiones de acceso a recursos desiguales en las comunidades, sin ningún enfoque que no cuestiona esta distribución de recursos agrarias. La cuestión de justicia agraria no es una visión anticapitalista. Y esto creo que es algo que ha surgido muy claramente durante todas las presentaciones esta semana. Y creo que esto está en el centro de esta idea emergente de lo que quiere decir pensar en justicia agraria anticapitalista. Así que muchísimas gracias por el comentario, Ashok. Gracias. ¿Y Katie? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Casia y muchísimas gracias por estas preguntas fantásticas. Es difícil saber por dónde empezar. Y creo que
sí que hace falta esta unidad entre recursos locales, comunidades locales y cuestiones de justicia climática. Y por las preguntas de Ashok y Julia, creo que aquí es importante hablar del cómo. Digamos que estemos todos de acuerdo en esta visión de justicia climática, pero no tenemos el poder para llevarlo a cabo necesariamente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, está claro, no es una pregunta fácil de contestar, ni lo podemos contestar en los próximos 6-7 minutos que tenemos aquí hoy. Y lo que quería decir hoy, quería mencionar el papel de activistas académicos y algo muy importante que podemos hacer como activistas académicos y a lo que tenemos acceso como TNI es, hay que estudiar los más ricos. Sí que muchos académicos pueden jugar su papel a niveles distintas y podemos hacer las preguntas sobre hacia dónde, por ejemplo, va el capital estratégicamente, cuáles son las estrategias de acumulación y lo más crítico, cómo pueden los movimientos resistirlos. Igualmente crítico es dónde están sus debilidades, dónde hay tensiones, por ejemplo, entre distintas fracciones de capital entre nacional, internacional y capital industrial, entre extracción de recursos y luego entre lo nacionalista. ¿Dónde están las debilidades en el sistema que los movimientos sociales y que las personas que luchan por futuros ecosocialistas, anticapitalistas, dónde se pueden establecer ellos allí? Porque es un problema estratégico enorme. Y vinculado con ello, cuáles son los políticos, las formas de gobernanza donde sí que podemos lidiar. Y esto se vincula con lo que se ha dicho en el chat con el Estado. ¿Cómo podemos hacer que el Estado reconozca que no es una unidad que tiene que ver con servir al capital, sino que es un espacio para resistencia donde también ocurre la lucha y donde como movimientos podemos encontrar aliados dentro del Estado y también encontrar fisuras y donde podemos aplicar presión y en qué momentos para lograr lo que queremos lograr. Y creo que esto es un análisis que siempre están haciendo los movimientos y allí es donde también pueden ofrecer sus contribuciones activistas académicos. Me gustaría hablar de contribución también porque es una pregunta muy importante, pero debería de devolver la palabra a Ricardo y para que concluya y pondré mis pensamientos en el chat. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Andrea Nightingale para hacer la pregunta y luego les daré a los ponentes 2 segundos para contestar. Gracias, Ricardo, y hola a todos. Mi pregunta realmente es, a mí me parece que uno de los temas más importantes a la hora de hablar del Estado son cuestiones de quién está autorizado para gobernar el cambio. Y si el Estado no es monolito, tenemos que hacer preguntas sobre qué niveles del Estado, y aquí pienso a nivel sectorial y también pienso en un sistema descentralizado de alguna forma. Quizás los actores o las partes del Estado que pueden ayudar a autorizar movimientos anticapitalistas y o agendas anticapitalistas. Me parece algo ingenuo pensar que el Estado es una única cosa y actúa de una única forma. Miriam, ¿quieres hacer tu pregunta en un segundo? Miriam Lacerán. ¿No? Bueno, muchas gracias. No pensaba hablar. Simplemente quería mencionar que hay posibilidades en convergencia que yo he estado intentando implementar durante un par de décadas, bueno, quizás 3 décadas, en base a analizar
las soluciones medioambientales, económicas, que creo que no han resuelto los temas, y me gustaría hablar de ello en otro momento. Gracias. Diana, quizás en 30 segundos nos podrías dar tus últimas reflexiones, pensamientos en respuesta a estas preguntas. Bueno, 30 segundos más o menos. Estoy de acuerdo con lo que dijo Andrea y es un comentario muy importante. Me gustaría contestar con algo que dijo Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, que mencionó en la campaña. La intérprete pide disculpas, la conexión de Diana no es buena. Tenemos que hacer que el Estado trabaje en contra de la violencia que hace surgir. No estoy citando exactamente. Se ha perdido la conexión de Diana, la intérprete pide disculpas. Parece que hemos perdido a Diana. Vamos a volver de Diana cuando se pueda conectar. Mamadou, ¿quieres seguir? Sí, bueno, creo que ya se han mencionado todos los puntos. Estamos de acuerdo que el Estado tiene un papel que jugar. No hay que ser ingenuos, hace falta mucha reforma. Hay que crear este tipo de condiciones para vincular a todas las energías. Pero creo que queda mucho por hacer y que los movimientos sociales pueden contribuir a este cambio a distintos niveles. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero creo que hay esperanza para conseguir este cambio. Y nosotros tenemos un papel que jugar para hacer que el Estado cumpla con lo que tenga que hacer. Muchas gracias. ¿Y Kasia? Gracias. Bueno, creo que muy brevemente, me parece que la pregunta de Andrea es fantástica y es una forma muy buena de terminar esta conversación, porque me parece que hace referencia a la falta de lo dominante en la justicia climática, que depende de perseguir esta dependencia entre los estados como una forma clave para perseguir la equidad en un régimen de clima global. Me parece interesante que esta concepción de justicia climática que se persigue exclusivamente entre los estados no es anticapitalista, no va a llevar a una justicia climática agraria, y que pensar en políticas en esta escala no es lo mejor. Tenemos que pensar en ello en múltiples niveles, y también tenemos que pensar en cómo estas respuestas pueden ocurrir en varios estados. Esto es algo que tenemos que perseguir dentro de y entre varias escalas. Me parece una forma más adecuada de pensar en la justicia climática, y específicamente es la única oportunidad que tenemos para hablar de esta justicia climática agraria y justicia climática, pero podemos hablar más de ello. Muchísimas gracias a los copanelistas hoy por esta conversación tan interesante. Gracias. Y ahora Katie, la última. Bueno, mucho que seguir allí. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Kasia, excelente lo que ha dicho, y creo que hay que considerar al Estado como una herramienta posible para la transformación social y no como el único objetivo, y ni ver a los estados como los únicos actores en esta conversación, porque como ya son todos muy conscientes, el Estado engloba mucha desigualdad, y creo que la pregunta tiene que ser cómo reformulamos soluciones en base a movimientos de base que se basan en solidaridad y visiones de un futuro compartido. Y tiene que haber una pregunta táctica, estratégica, de cómo podemos utilizar al Estado para avanzar estas ideas. Y creo que esto será diferente en distintos contextos, en distintos espacios, pero me parece una conversación enriquecedora que podría
llevarse a cabo en espacios así, donde activistas y académicos pueden compartir estos análisis, fomentar una análisis colectiva de cuáles son las herramientas que podemos utilizar y cómo podemos trabajar con, para y frente a los estados según las situaciones para llevar a cabo esta transformación que tan urgentemente necesitamos. Muchas gracias y gracias a todos, a Diana, Mamadou, Cassia y Katie, y gracias a todos los participantes que han contribuido preguntas. Ha sido fantástico. Y para resumir, y sé que ya son y 13, pero simplemente decir que esto no es el final de la conversación. Va a haber más contribuciones, más artículos y me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los que han recolectado las preguntas, la interpretación, el equipo técnico y todos que han contribuido a hacer que este congreso haya sido exitoso hoy y durante los últimos días. Gracias a todos por hacer que este congreso haya sido tan exitoso. Así que por favor sigan a JPS para más noticias. Gracias a todos una vez más. Ha sido una conversación fantástica. Y me gustaría repetir lo que han dicho. Hay que mirar los movimientos reales de las personas, ver de dónde salen todos estos y ayudar con esta agenda anticapitalista y ayudar a definirlo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el panel. Hay un cheat sheet para los que ahora tendrían que ir al panel.